Gracias, Michelle, que Dios te bendiga, Muñe, y te siga bendiciendo con ese don tan hermoso. Ahora, hermanos, vamos a tener el pan espiritual, el platillo fuerte de esta mañana. Y esta mañana le quiero dar una cordial bienvenida a nuestra hermana Gladys Alfaro, que es la que va a tener el tema el día de hoy. Hermana, su tiempo, Dios le bendiga. Feliz sábado. Es un placer estar con ustedes en esta mañana. Vine hace muchos años para una sociedad de jóvenes. Hoy me acompaña mi querido esposo Galileo y mi hijo Isaías. Y hermanos, no sé si ustedes estaban preparados, informados del programa de hoy. Hoy es día de énfasis. Hoy es día de énfasis de la prevención del abuso. Por favor, entiendan que sí va a ser un tema un poco fuerte, un poco incómodo, pero muy necesario. Entonces, les voy a pedir si nos ponemos de rodillas, por favor, para tener una oración para los que puedan. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, tú tienes un mensaje para cada miembro de esta iglesia, Señor. Y te pido que uses tu palabra para tocar a cada corazón. Tú has dicho que cuando sale tu palabra a ti no te regresa vacía. Y así esperamos, Señor, que haga y cumpla el propósito por cual tú la has mandado en esta mañana. Porque no solamente esta iglesia está escuchando este mensaje en esta mañana, sino que globalmente las iglesias adventistas han visto la necesidad de tener este tema, Señor, para no seguir ignorando los problemas dentro de nuestra iglesia, sino para que busquemos la sanación y la transformación dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender este tema con un corazón abierto y con madurez espiritual. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por título, el sermón se llama Lobos vestidos de ovejas. ¿Alguna vez han escuchado la analogía que compara la iglesia con un rebaño de ovejas? Así somos llamadas, ¿no? Ovejas. El pueblo o la iglesia es el rebaño. El pueblo es oveja. Y los líderes se le llaman ¿qué? Pastores. Y no solamente al pastor, que es pastor oficial de una iglesia, sino cualquier líder. Si usted es un director o directora, usted puede ser considerado un pastor, ¿no? Jesús se llamó el buen pastor. Y Pablo en Hechos 20:28 le dice a los pastores: por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, para que cuiden de la iglesia de Dios. Cuando alguien es líder dentro de la iglesia, tiene una encomienda muy especial y muy específica, y es de cuidar de las ovejas dentro de la iglesia. Y no solamente cuidar de su necesidad física y espiritual, pero especialmente cuidar de su crecimiento espiritual. Hoy estamos abordando el difícil tema del abuso, particularmente el abuso sexual. La Biblia dice que tenemos que dejar toda inmoralidad sexual. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver un tema de nuevo. Es incómodo, es difícil, pero es necesario. Y tal vez usted se pregunte, ¿por qué es necesario? Bueno, es necesario porque es algo que ocurre.
Aunque nosotros quieramos decir, eso no ocurre dentro de la iglesia adventista, eso solamente sucede en otras iglesias. Ese no es el caso, mis hermanos. Y lo vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver 6 o 7 casos específicos que pasaron dentro de nuestra iglesia. El abuso dentro de la iglesia, hermanos, especialmente de aquellos que profesan ser seguidores de Jesús, ocurre en iglesias y comunidades de todas religiones. El impacto del abuso siempre es grave, pero el impacto se multiplica cuando lo perpetra una de las ovejas, porque tiene consecuencias, mis hermanos, muy graves. Donde quiera que se reúna la humanidad caída, tiene los problemas de la humanidad caída. Sabemos que somos una humanidad caída, pero también sabemos que Dios nos redime, siempre y cuando nosotros estemos abiertos a su redención. La iglesia no es inmune a la tentación. Les voy a pedir que me acompañen a estos 2 versículos, 1 de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13. Dice: no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida, para que podáis soportar. Aquí Dios nos está diciendo, yo sé las batallas que van a tener dentro de la iglesia. Yo entiendo las tentaciones, pero entienden algo, que yo no los voy a tentar más de lo que yo sé que ustedes puedan. Y no solamente eso, siempre les voy a dar salida. Pero ¿qué ocurre? ¿Estamos buscando la salida? ¿O estamos buscando una excusa por permanecer en la tentación? ¿Me acompañan a Santiago 4, 7? Un versículo muy popular. Santiago 4, 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Resistir. El Señor entiende nuestras debilidades, mis hermanos, pero por su gran amor nos da una fuerza sobrenatural para poder resistir en los momentos de tentación. La iglesia adventista, afortunadamente, ha dado paso decisivo, particularmente en las últimas 2 décadas, no solo para hablar sobre temas, sino para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros niños y miembros a nivel mundial. El día de énfasis en la prevención del abuso se agregó al calendario mundial de la iglesia en el 2001, pero en el 2009 la iniciativa se amplió a lo que ahora se conoce como End It Now, Adventists Say No to Violence. Y cada año en el mes de agosto, el Ministerio de la Mujer toma este tiempo, toma este mes para enfatizar la prevención de la violencia, todo tipo de violencia. El año pasado fue el abuso físico, este año de nuevo es el abuso sexual. El material de recursos centrados en un aspecto del abuso se proporciona a todas las iglesias mundial. So, de nuevo les repito, no solamente esta iglesia hoy está enfatizando esto, sino es un movimiento global. ¿Y cuál es el objetivo de hacer esto, mis hermanos? Tenemos 3 objetivos.
Primeramente, reconocer que existe el problema. Si no lo reconocemos, no podemos cambiar el problema. Y les voy a decir, mis hermanos, este no es un tema fácil para una mujer presentar. ¿Por qué? Hay que tomar unos 2 segundos. Me gustaría que un hombre conteste. ¿Por qué ustedes piensan que para una mujer no es fácil presentar este tema? Muchas gracias, mi hermano. Sí. Y en vez de que nosotros demos la perspectiva de que estamos queriendo imponer algo, porque esto no es querer imponer algo sobre la iglesia, mis hermanos. Esto es querer equipar a la iglesia. Porque de nuevo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que esto existe. En el año 2021, yo soy de la iglesia de Mid-City. Y en el año 2021 fue después de todo el desastre que nos costó COVID. Me supongo que ustedes también. En el 2021 la iglesia de Mid-City se vio involucrada en una situación muy fea, donde el pastor de esa iglesia hizo justamente esto. Y fue tan grave, mis hermanos, que el FBI tuvo que venir a buscar a este hombre por todo lo que él había hecho, no solamente dentro de nuestra iglesia, sino en múltiples iglesias. Y desafortunadamente, al punto cuando por fin atraparon a esta persona, él ya había abusado de muchas jovencitas. ¿Y cuál fue el problema? Que nadie quiso reconocer que existía un problema. El segundo objetivo, entender mejor el problema. ¿Cómo se mira el abuso sexual? Lo vamos a ver en un momento. Responder de manera más efectiva ante su existencia. Esto no es de poder hablar de chismes, mis hermanos. Esto es de poner un plan de acción que va a ser eficaz y va a ayudar a la iglesia. Nos va a mantener unidos y fuertes para poder seguir adelante. Porque déjenles digo, a pesar de que eso nos ocurrió en el 2021 y perdimos mucha hermandad, ahorita lo que es 2023, hay tantos hermanos en la iglesia de Mid-City que ya no caben. Y eso es gloria al Dios. Que Dios puede restaurar lo que el enemigo quiso robar. El Señor dijo, no, yo los voy a restaurar. Vamos a ver algunos casos, mis hermanos, y yo quiero que ustedes me respondan, ¿esto es abuso o esto es amor? ¿Listos? Vamos a ver el primer caso de Sara. Sara fue seducida por el director de la escuela de su iglesia. Hacer arreglos para que ella fuera su secretaria le permitió estar solo en el edificio con ella después de la escuela y llamarla fuera de clase de vez en cuando para que pudiera ayudarlo en otra parte del edificio. Ella pensó que era amor, pero ¿eso era amor, hermanos? Ella tenía 14 años y este hombre tenía 30 años. ¿Eso era amor? Daniela estaba enamorada de su profesor de música de la academia, Junior, y comenzó a coquetear con él. Estaba encantada de aceptar lo que ella le estaba ofreciendo. Él estaba encantado de recibir estas atenciones de ella. Ella también pensó que era amor, pero aunque ella lo inició, esto también fue abuso. Tenemos a una joven en Junior High de 12 a 13 años con un maestro adulto. Ella empieza a coquetearlo. ¿Esto es abuso, mis hermanos, si ella lo inició? ¿Por qué me pueden decir que esto es abuso? Él como adulto tuvo que haber dicho, ¿sabes, joven? Estás medio confundida y este comportamiento no es apropiado.
Mate es un boy, he's Matthew. Estaba teniendo dificultades con las matemáticas de 7º grado. Su maestra lo invitó a quedarse después de la escuela para poder ser su tutor y en el proceso le enseñó algunas formas nuevas y emocionantes de divertirse. Al principio lo disfrutó. Pero ¿esto fue abuso o amor, mis hermanos? ¿Por qué fue abuso? Él lo disfrutó y él es varón y ella mujer. La intención de ella fue incorrecta. Exacto. Él necesitaba ayuda. Él estaba en una circunstancia vulnerable. Ahora, algo que, un poco más del trasfondo de esta historia de Mate. Estas son historias reales que simplemente se les han cambiado los nombres, ¿ok? Mate vino de un hogar con sola mamá. Su mamá se acababa de divorciar de su papá y ahora se habían movido a una nueva ciudad. Y él estaba solo en una nueva escuela, tenía problemas en casa, no entendía la materia y ahora mi mamá está trabajando, él necesita atención, necesita ayuda. Él estaba en un estado vulnerable. David estaba encantado de estar lejos de casa y en el dormitorio por primera vez. Pero equilibrar lo académico con todas sus nuevas libertades sociales no fue fácil. Su asesor se ofreció a llevarlo al gimnasio local, solo ellos dos, para que David pudiera hacer un buen ejercicio y pudieran hablar. David se sintió extraño cuando el asesor se unió a él en la ducha y luego se dio cuenta de que ella era voyerismo. ¿Esa palabra alguien sabe qué es voyerismo? Se los explico. Voyeurism es una persona no necesariamente que simplemente le gusta ver lo inapropiado, no toma acción, simplemente le gusta ver. Sigue diciendo, no fue ministerio y aunque no le puso la mano encima a David, eso también fue abuso. 2 casos más. Amanda había terminado la escuela secundaria y había dedicado su vida por completo al Señor. Anhelaba marcar una diferencia en el mundo y tener una familia más sana de la que había tenido al crecer. Su pastor reivindicó un papel paternal en su vida y al ver su potencial, la guió en varias áreas de un ministerio efectivo. En última instancia, él la guió sobre cómo ser una buena esposa. Inicialmente pensó que eso era útil, pero eso era abuso. Esta persona tenía un papel como un padre espiritual para ella. Y ella con toda intención estaba interesada en esa relación. ¿Por qué? Porque en su hogar ella no había tenido una buena crianza. Entonces ella sentía la necesidad de tener padres espirituales. Brenda era miserable en su matrimonio. Su esposo la despreciaba y de muchas maneras la hacía sentir inadecuada e inútil, incluso invisible. Cuando él se divorció de ella fue a su pastor en busca de ayuda. Él la hizo sentir valorada, hermosa y viva. Al final de cada sesión de consejería tomaba sus manos entre las suyas para orar y luego un día tomó más. Ella pensó que era amor, fue abuso. En cada uno de estos instantes, hermanos, miramos que no hay violencia, no hay agresión y que en ciertos casos hasta hubo placer, hubo confusión y ellos lo tomaron como amor. A menudo pensamos que el abuso implica violencia,
Pero ninguno de estos casos incluye violencia. Ninguno de ellos indica que la víctima resistió el abuso o buscó ayuda. Ninguno de ellos le informó a alguien más de lo que estaba ocurriendo. En el momento que sucedió, ninguno de ellos lo reconoció como abuso. Sin embargo, debido a la diferencia de poder que existía en cada caso y la incapacidad de dar un consentimiento significativo, cada uno de estos casos fue abuso. Saben, mis hermanos, en veces podemos pensar que estamos haciendo lo correcto. Le estoy ayudando, lo estoy escuchando, le estoy dando el tiempo o la atención que necesita. Pero si nuestras intenciones, como dijo el hermano, no son intenciones puras y hay tentación, eso es algo que tiene que parar. Miramos el abuso en la Biblia también. Esto no es un nuevo concepto. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, dice Primera de Samuel 2:22, quienes como sacerdotes se aprovechaban de mujeres jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Imagínense en ese tiempo, mis hermanos, el pastor Elí había permitido que sus hijos pecaran tanto que degradó la comunidad y el pueblo de Israel tanto y los llevó a una oscuridad espiritual tan profunda que él ya ni consideraba lo que sus hijos hacían mal. ¿Recuerdan cuando llega Ana a orar? ¿La confundió de qué? De borracha. Me pongo a pensar, este hombre pudo reconocer a una mujer borracha, pero no pudo reconocer a una mujer orando. ¿Sí entienden eso? Él pensó primero que era borracha en vez de pensar, esta mujer está orando. La oscuridad espiritual era tan profunda que ya ni se reconocía la oración. Y saben, mis hermanos, cuando nosotros no queremos reconocer que este pecado está dentro de la iglesia, estamos en la misma oscuridad espiritual. Y tal vez podemos decir, es que no debemos pensar así de nuestro prójimo. Y entiendo eso. La Biblia dice que no debemos pensar mal de nuestro prójimo, pero debemos pensar mejor de él. ¿Correcto? Pero tampoco debemos ser ciegos al pecado. Y el pecado se tiene que llamar pecado. Y si nosotros estamos viendo que alguien está pecando contra alguien, especialmente que es vulnerable, como un niño, un joven o una jovencita, o una persona que emocionalmente y espiritualmente está vulnerable, nuestra responsabilidad es decir algo, hacer algo, intervenir. El abuso ocurre cuando una persona usa el poder o la influencia para aprovecharse de una persona vulnerable. Pero Dios no ignora esto, mis hermanos. Vayan conmigo a Isaías 56. Isaías 56, 11. Nosotros podemos ignorar lo que está ocurriendo, mis hermanos, pero Dios nunca voltea la mirada. Y Él dice en Isaías 56, 11, son perros comilones, insaciables, pastores sin entendimiento. Todos ellos miran a sus propios caminos, cada uno a su propia ganancia. Y de nuevo, no solamente es el pastor que lleva el título de pastor en esta iglesia, sino cada líder, director, directora, anciano que está dentro de esta iglesia. El Señor está diciendo, mira, si tu intención es egoísta y tu motivación es tu placer, yo me voy a encargar de ti. Vayan conmigo a Ezequiel 34.
Ezequiel 34:2. Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice Dios el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Ese es nuestro deber. Y eso no solamente incluye a los dirigentes de una iglesia, mis hermanos. Eso nos incluye a cada uno de nosotros. Es responsabilidad de todos. Porque si un miembro de la iglesia sufre, ¿qué pasa? Toda la iglesia sufre. Si uno de nuestros jovencitos o jovencitas se va de la iglesia porque alguien dentro de la iglesia los dañó y nosotros no hacemos nada para ayudar a ese joven o jovencita, nosotros también seremos culpables, mis hermanos. Nuestra ignorancia no nos va a salvar del reclamo que el Señor tendrá contra nosotros. El poder y la influencia podrían haberse usado para bendecir a la otra persona, pero se abusó de ellos por placer egoísta. ¿Cuál es el impacto del abuso, mis hermanos? Cuando el abuso es perpetrado por un cristiano, el daño es aún mayor debido a la capa inherente de abuso espiritual que lo acompaña. Imagínense, una persona que con toda fe y confianza permite, vimos los casos, ¿no? Vamos a tomar el primer caso, que ese es el caso que vamos a estudiar en el seminario hoy. Sara, su director de escuela, empezó a abusar de ella cuando ella tenía 14 años. Y saben que en esta historia, mis hermanos, él siguió abusando de ella hasta que ella se fue al colegio. Y el abuso de ella fue algo tan profundo que ella nunca lo compartió con nadie, ni con su mamá, ni con su papá, ni con amistades. Pero ella nunca buscó una relación, nunca buscó tener un novio. ¿Saben por qué? ¿Qué pensó ella? ¿Qué piensan que ella pensó? What do you think she thought? La hermana dice que tal vez le tenía miedo al abusador, que él tomara venganza. Posible. ¿Alguna otra razón por cual ustedes piensan que ella nunca buscó tener una relación? Ella, que iba a ser siempre igual. ¿Saben? En el caso de Sara, ella dijo: yo no soy digna, ya soy usada, no soy virgen. ¿Quién me va a aceptar? ¿Quién me va a querer con este gran secreto? Ella, por vergüenza, no buscó otra relación y entró a ser adulta con esta vergüenza, con este secreto, con este peso. El abuso sexual es particularmente perjudicial para la esencia misma de lo que es una persona. Y saben, no solamente en las mujeres, en los varones todavía es aún peor. ¿Por qué? Porque ellos ya no se sienten hombres, ellos ya no se sienten fuertes. ¿Por qué? Porque fueron abusados de una manera donde ellos no sentían el control.
Todos los tipos de abuso infantil tienen el potencial de dañar el cerebro en un desarrollo de un niño, lo que los predispone a problemas de salud mental y física de por vida y aumenta los riesgos de todo tipo de problemas sociales, emocionales, conductuales, académicos. Yo trabajo en una organización que se llama Job Corps. Job Corps es una escuela de entrenamiento para oficios prácticos, electricistas, de saldidura, de enfermería, para oficina. Y les puedo decir, hermanos, que el 70% de estos jóvenes traen algún trastorno mental. Y por lo menos el 50% viene a raíz de esto. Muchos de estos jóvenes han sido homeless, usan drogas para no pensar en eso, no confían de nadie. Es una demográfica muy difícil con la cual tratar, porque para ellos no pueden confiar en nadie, porque las personas que deberían de haber cuidado de ellos, justo son las personas que abusaron de ellos. Ustedes saben que el abuso, en veces pensamos, el abuso ocurre por alguien que se mete por la ventana, un desconocido. No. El 70% del abuso ocurre por un familiar, por alguien que usted conoce. Al principio, mi esposo y yo solamente tenemos un hijo. Y mi esposo es un poco estricto en quién puede venir y con quién se puede ir nuestro hijo. Mi hijo, si ustedes lo vieron, está más alto que yo y tiene 12 años. Pero mi esposo no lo deja ir con cualquier persona, tiene que conocer con quién anda. Y él siempre prefiere, dice, no, que ellos vengan aquí, que jueguen afuera, donde los podemos ver. Y yo digo, no exagere, esposo. Y él dice, no, es que a mí me toca cuidar de mi hijo. Y sí estamos viviendo en esos tiempos, mis hermanos. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros cuidar de nuestros hijos. Saben, en la vecindad hay su mejor amigo de mi hijo. Su mamá es divorciada y trabaja mucho la señora. Entonces el niño anda a todas horas de la noche. Un día el niño llegó a nuestra casa a las 11 de la noche tocando. Y le digo, hijo, ¿y tu mamá? Oh, está trabajando. ¿Y tus hermanos? No están. Dijo, pero se fue la electricidad y no quiero estar en la casa solo. Y yo digo, wow, este pobre muchacho. Es nuestra responsabilidad cuidar, mis hermanos. Otros factores de impacto, el impacto del abuso en alguien está determinado en gran medida por el nivel de estabilidad emocional y social en la vida de la víctima antes del abuso. Desafortunadamente, el abuso se mira más en personas vulnerables, de hogares donde solamente hay un padre en la casa, donde hay mucha necesidad, donde pasa mucho tiempo solo o sola el joven. El impacto del abuso también está determinado por la respuesta de los adultos o aquellos en posiciones de autoridad o influencia cuando ocurre esto. ¿Cómo respondemos nosotros cuando escuchamos que esto ha pasado? El mantener el abuso en secreto crea una sensación de aislamiento y desconexión de los demás, que interfiere con el desarrollo social y emocional. Por eso es tan importante como nosotros, personas de influencia, personas dentro de la iglesia que tienen la autoridad de responder, si nosotros no respondemos de una manera sana, no solamente para la víctima, pero también para el abusador, no hay cambio.
Si alguna vez, antes de leer eso, el impacto del abuso en alguien está determinado en gran medida por el nivel de estabilidad emocional y social en la vida de la víctima antes del abuso. Si esta persona ya se estaba sintiendo solo o sola y está vulnerable, es más propenso a que alguien aproveche de esa persona. Una de las cosas más importantes que la iglesia puede hacer para protegernos contra el abuso es apoyar y fortalecer las familias. Yo sé que ustedes quieren hacer mucho obra misionera, ¿no? Para atraer más miembros. Y les voy a decir, mis hermanos, lo mejor que ustedes pueden hacer al tratar de atraer esas familias es hacerlos sentir seguros dentro de la iglesia. Si ellos no se sienten que ellos y sus hijos van a estar seguros dentro de la iglesia, no van a llegar. Necesitan tener un plan de acción. Tenemos que prestar atención. Si alguna vez puede apoyar a una víctima, por favor hágalo. Si alguna vez puede responsabilizar a un delincuente, hágalo. ¿Sabe lo que ocurre, mis hermanos? Si alguien dentro de la iglesia viene y dice, esta persona hizo algo inapropiado, me abusó, y tal vez es alguien respetado dentro de la iglesia, un líder. Típicamente, ¿qué es lo primero que hace la iglesia? ¿Mande? ¿Lo qué? ¿No es cierto? Que no es cierto. No, es que ese hermano o esa hermana no sería capaz. Son personas buenas, muy serviciales, muy fieles. Y dudamos de la víctima, especialmente si la víctima ya es una persona que tal vez no tiene buena reputación, tal vez no se viste bien o es problemática. Pero ¿qué acabo de decir? Las personas que tienen más problemas son las más vulnerables. ¿Y por qué ustedes creen que los abusadores eligen a esas personas? Por lo mismo, porque nadie les va a creer. Y ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que entrar en oración y pedir mucha sabiduría para que la verdad sea revelada. Para que nosotros no nos dejemos llevar por nuestros pensamientos o por nuestros sentimientos. Tal vez yo aprecio mucho a esta persona que están acusando. ¿Y qué de la víctima? ¿Saben? En veces, les cuento, otra ocasión ocurrió esto. Tuvimos una circunstancia donde una jovencita venía huyendo de su país por la violencia doméstica. Vino con su niña de 3 o 4 años. Y la muchacha vestía muy cortos sus vestidos, era un poco coqueta. Y de repente la vimos involucrada en una relación con un hermano de la iglesia. ¿Y a quién creen que le echaron la culpa, mis hermanos? ¿A quién creen que le echaron la culpa, mis hermanos? ¿Por qué a ella? Por su manera de ser, ¿verdad? Pero déjenles digo algo, mis hermanos. Jesús no vino a decirles a los que están perdidos. Disculpen. Jesús dice, si tu ojo te causa a ti pecar, ¿qué debes hacer? Sacártelo. Y Él vino a poner un estándar aún más alto. Él dice que es el adulterio. El adulterio no solamente es el acto, el adulterio es ya pensarlo y verlo con tus ojos. Eso ya es el adulterio. El estándar es puesto sobre el creyente, no el pecador, no el que no ha aceptado a Cristo. ¿Por qué? Porque el que ya conoce a Cristo es el responsable por vivir conforme los mandamientos de Cristo.
Y el deber de la iglesia es ayudar a los que están conociendo a Cristo, conocerlo mejor a través de nuestras acciones. Porque sí, hermanos, es fácil decir, o es que ella me tentó, o él me tentó. Pero Dios, ¿qué nos dice a nosotros? Que Él no nos va a dar una tentación sin darnos la salida. Y que nosotros tenemos que huir del diablo. Yo no puedo poner esa responsabilidad en otra persona cuando yo soy la que soy responsable de decir, no, Señor, ayúdame. Me acerco a ti para que el diablo tenga que huir de mí. El impacto a lo largo plazo del abuso depende menos del tipo y la gravedad del abuso que del nivel de apoyo que uno recibe después del abuso. ¿Saben? Al fin, ella se fue y nosotros apoyamos al hermano. Y no estoy diciendo que estuvo mal que apoyamos al hermano, pero sí estuvimos mal a no apoyarla a ella. Es necesario apoyar a ambos, pero al apoyar a ambos no significa que no va a haber consecuencias. Y nosotros siempre pensamos, mis hermanos, que la gracia cubre las consecuencias. No, mis hermanos, así no es como Dios. Él todavía permite nuestras consecuencias, pero no nos deja mediante ellas. Él todavía está allí con nosotros para darnos las fuerzas para poder, si ustedes se fijan en todo el Antiguo Testamento, en el libro de, antes de Jueces, es que Josué, en el libro de Josué, creo que es el capítulo 22, ¿sabían que Dios había implementado las ciudades de refugio? ¿Alguien sabe qué son las ciudades de refugio? Las ciudades de refugio fueron establecidas por si alguien por accidente asesinaba a otra persona, ellos podían correr a una ciudad de refugio para tomar refugio de la familia que se le llamaba el redentor de sangre. El familiar tenía el derecho de redimir la sangre del que había muerto. Pero si el que había asesinado huía a una ciudad de refugio, la ciudad tenía que respaldar a esa persona. Pero ¿cuál era la consecuencia? Que no podía regresar a su pueblo hasta que eso fuera perdonado o hasta que el juez de la ciudad muriera y él fuera redimido. Las consecuencias siguen, mis hermanos, pero Dios aún dice, yo estaré contigo en medio de ellas. Nosotros tenemos que escuchar con nuestro corazón. Lo más importante que podemos hacer cuando una persona ha sido abusada es escuchar atentamente a su historia. Somos tan rápidos en juzgar. En todas esas historias nosotros podemos tal vez decir, no, pues la otra persona también tenía culpa. Especialmente en la historia de la jovencita que estaba coqueteando con el maestro. Podemos decir, no, pues ella estaba buscando eso. Pero ¿a dónde entra la madurez espiritual de decir, no, yo tengo que guiar a esta joven a la rectitud, a la santificación, a los pies de Cristo, para que ella no sienta esa necesidad de hacer eso? En vez de juzgarla y decirla y criticarla por su comportamiento, nuestro deber es guiarla o guiarlo a él. ¿Qué en cuanto a perdonar a un abusador? En veces nosotros pensamos que el perdonar a un abusador significa que lo que hicieron estaba bien o que lo que viví no importa.
que voy a seguir adelante en mi relación con ellos como que si nada había pasado, que me quedo con todo este dolor y sufrimiento, pero ellos no tienen que afrontar ninguna consecuencia. Pensamos que el perdón es como que si supone que debo perdonar a alguien que no me ofrece una disculpa significativa. Eso no es el perdón, mis hermanos. El perdón primeramente ocurre cuando tomamos responsabilidad por lo ocurrido y no estamos ignorando lo que ha ocurrido. Perdonar a alguien no significa que lo que hizo estuvo bien o que no importó, o que debo seguir en mi relación con él como si nada, o que no tengo que enfrentar ninguna consecuencia. El perdón llama al mal por su nombre. ¿Saben? Dios dice en Santiago, confiesa tus pecados. Y Dios es fiel a perdonarte. Pero le tienes que llamar a tu pecado, pecado. Si no le llamas a tu pecado, pecado, Dios no te puede perdonar porque no hay confesión. Perdonar no es ignorar el mal, enviando así el mensaje de que el abuso estuvo bien o que no importó. Termino diciendo esto, mis hermanos, haciendo un llamado a 3 diferentes personas. Primeramente a la víctima. Lamentaciones 2:13 dice, tu herida es tan profunda como el mar. ¿Quién puede sanarte? La respuesta es Dios. Si tú has sido abusado, específicamente sexualmente, por un conocido, por alguien de la iglesia, de parte de la iglesia, te pido perdón y le pido mucho a Dios que te pueda sanar tus heridas. Tú no merecías eso y Dios lo sabe y te quiere sanar. Y quiere restaurar tu fe en Dios, porque Dios no te falló, un humano te falló. También quiero hacer un llamamiento a un abusador. Tal vez usted conozca de alguien que es culpable del abuso. ¿Cuál será tu respuesta hoy? Puedes ir a Dios tal como eres, confesárselo todo, aceptar su don de perdón y luego de seguirlo. Busca y acepta la ayuda de Dios y busca ayuda profesional. La fuerza, la gracia y la paz de Dios te ayudarán a afrontar las consecuencias, pero lo tienes que hacer hoy. Y por último es un llamado a cada uno de nosotros. Es posible que nunca hayas experimentado abuso, pero hoy has oído hablar de esto. ¿Qué harás con lo que has oído? ¿Cómo responderás a alguien que sufre del abuso? ¿Cómo responderás al abusador? Ya seas la víctima, el abusador o el espectador, Jesús es nuestro buen pastor. Puede sanar tus heridas físicas y emocionales, espirituales y darte paz. En esta mañana, mis hermanos, la responsabilidad es de cada uno de nosotros, de prevenir que esto ocurra dentro de nuestras iglesias y de apoyar al que ha sido abusado y también apoyar al abusador y llevarlo al arrepentimiento. Les pido si nos ponemos de pie para orar, o van a hacer un canto antes de orar. ¿No? Ok, vamos a orar.